¿Qué es la fe? A veces te dicen que debes creer, que debes tener fe, pero no te explican cómo o en dónde encontrarla. ¿Será que se puede sentir o se puede experimentar? Porque esto parece ser como si fuera algo subjetivo, algo intangible, algo irracional. Estoy casi seguro que tú y yo hemos experimentado el miedo, la belleza, la ignorancia, la esperanza o inclusive la valentía. ¿Será que tú y yo podemos llegar a experimentar la fe? Veamos qué nos enseña la Biblia al respecto. La Biblia nos explica que la fe es la certidumbre y la certeza de algo que se espera y que aún no tienes. Pero ¿cómo poder llegar a tener esa certidumbre? ¿De dónde sale esa confianza? La fe viene de su palabra. Es decir, para poder tener fe debemos enfocarnos en la palabra de Dios, porque de ella es donde podemos tener esa seguridad. ¿Y qué hace la palabra de Dios? ¿Cuál es el rol que tiene en la fe? La palabra de Dios es viva, es decir, hay energía creadora. Te lo explico de la siguiente manera. Las personas podemos decir cosas que no son reales porque simplemente no hay poder creador en nuestras palabras. Pero Dios es muy diferente, porque cuando Dios habla, la cosa ocurre. Por eso Dios no puede mentir. Y la cosa ocurre simplemente porque Dios habló. La palabra cumple lo que Dios tuvo a pronunciar. Dios dijo su palabra y fue hecho. Es por eso que la Biblia nos narra que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que tú y yo podemos ver fue hecho de cosas no visibles. La palabra de Dios salva, ayuda y transforma. Por eso es que el justo va a vivir por la fe, es decir, por la seguridad que tiene en la palabra de Dios. En una ocasión, un centurión le dijo a Jesús: solo di tu palabra para que sanara a su siervo. Y cuando Jesús lo escuchó, él mismo dijo que ni siquiera en Israel había encontrado ese grado de fe. Esto nos enseña que el centurión estaba seguro de que Jesús, al decir su palabra, tenía el poder para sanar a su siervo. Otra historia que nos narra la Biblia es que por la fe cayeron los muros de Jericó. ¿De qué se trata esto? Dios le dijo al pueblo de Israel que diera vueltas alrededor de una ciudad y que los muros iban a caer. Y sucedió. Pero ¿para qué se escribió esto? ¿Para qué lo mencionamos hoy? Para enseñarnos paciencia y consolación en las Escrituras. Para enseñarnos que la palabra de Dios cumple lo que dice. Ahora, ¿esto quiere decir que vamos a luchar contra ejércitos armados o que vamos a ir a tomar ciudades? Muy probablemente no. Pero tú y yo no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores del mundo de tinieblas. Es decir, estamos en una batalla espiritual. Pero recuerda que la guerra ya está ganada. Las victorias que tú y yo tenemos día a día se han ganado por la fe que tú y yo tenemos en Dios. ¿Y cómo es que tú y yo podemos llegar a ganar esas victorias día a día? Simplemente al aceptar y creer en Dios, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es nuestra victoria, nuestra fe, nuestra certeza y seguridad de que la palabra de Dios tiene poder, de que cuando Dios diga su palabra, la cosa va a ocurrir. Ahora entendemos por qué Jesús dijo que la fe puede mover montañas. No porque tú y yo tengamos algún poder, sino por el poder que tiene Dios al decir su palabra y porque estamos seguros de que lo va a hacer. Tal vez has escuchado que dicen: sin fe es imposible agradar a Dios. Esto lo menciona la Biblia, pero no como si fuera un parámetro, sino para que Dios pueda manifestarse en nuestras vidas, necesitamos creer en Él. Ahora, ¿cómo podemos ir creciendo en nuestra fe? ¿Cómo podemos aferrarnos al poder de la palabra de Dios? Mira, la fe sobrepasa la razón, pero nunca va en contra de ella. Dios nos dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y al decir que tenemos que ser santificados es ponernos aparte y enfocarnos en Dios, porque la palabra de Dios se acepta, en ella se confía y de ella se depende. Tú y yo debemos poder llegar a perder la confianza en nosotros mismos y poner esa confianza enteramente en aquel que es poderoso. Y la palabra de Dios es fiel y cumple lo que dice. Entonces, fe es esperar y confiar en que cuando Dios diga su palabra, va a cumplir lo que dice. Quiero mencionarte algo muy importante. Muchas veces lo primero que debemos pedir es que Dios trabaje en nuestros corazones y que Dios diga su palabra para que cambie nuestros corazones de piedra por un corazón de carne. Desafortunadamente, muchas veces nosotros vemos a Dios
como si fuera un pasaporte para seguir haciendo cosas que nos dañan. Y Dios no nos va a ayudar a dañarnos a nosotros mismos. Tú y yo podemos interceder en oración por alguien más. Y una de las cosas principales que debemos pedir es que esa persona contemple la gracia de Dios de manera personal para que pueda experimentarlo. Y tengo que advertirte de algo. Al tener fe vas a sentir paz, amor, dominio propio y compañía divina. Entonces vamos a poder tener confianza porque vamos a tener esperanza en Él. Y tal vez tú o algún ser querido están pasando por alguna situación difícil, pero tú vas a poder ver alrededor y dormir seguro, dormir tranquilo, porque cuando Dios diga su palabra, el milagro que esperas va a ocurrir. Pero no me creas, léelo en su palabra y enfócate en lo real. Él es real. Me interesa mucho saber qué es lo que piensas de este video si dejas tu comentario abajo. Y si ha sido de beneficio para ti, te invito a que lo compartas. Además, no olvides de suscribirte a nuestro canal y prender las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos videos inspiradores.